Saludos de nuevo. Comenzamos con la segunda parte de la clase de, este, de la membrana precisamente y vamos a continuar con la contribución de los transportadores. La membrana plasmática es excitable precisamente respecto al tema porque es fácilmente intercambiable de iones, como lo habíamos visto con la difusión y el transporte. Pero además de eso, es necesario que cada una de esas partes de la membrana tenga cierto intercambio electrógeno para que realice sus funciones, debido a que todas las funciones celulares necesitan este tipo de intercambio. De otra manera, estaría cerrada y pues lo que les mencionaba estaría inerte. Tenemos unas bombas, por ejemplo la de sodio-potasio ATPasa, que reside en la membrana, conduce 3 sodios afuera e introduce 2 potasios adentro. Entonces recuerden, esto es muy fácil, porque es una pregunta que siempre se nos olvida. ¿Qué es lo que introduce la sodio-potasio ATPasa? Potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es el ion, el catión más importante y más abundante intracelular, acuérdense de eso. Y el sodio es el más importante extracelular. Y eso es lo que genera la ATPasa, genera pues el gradiente que conocemos. Este intercambio se realiza por cambio de cargas que son removidas de la célula para transportar un cierto número de moléculas y generar un desequilibrio. Este desequilibrio es el que va a coincidir con la formación de una carga eléctrica, ¿sí? Si estamos en equilibrio, realmente no hay despolarización, no hay hiperpolarización, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si estamos en desequilibrio, se puede desencadenar un potencial de acción precisamente, o un cambio en la membrana. A este tipo de cambio se les llama electrogénico. Ahora, la principal función de la bomba sodio-TPasa es mantener un gradiente de concentración de potasio, ya que este va a determinar el potencial de membrana, el potencial de reposo, a través de su potencial de difusión. Acuérdense que aquí el potasio en algunas células, bueno, en la mayor parte de las células, condiciona muchas funciones celulares. Bien, entonces vamos a continuar con esta clase. Y aquí tenemos un término muy importante donde vemos que la excitación fuera de las estructuras celulares es muy relevante, y teniendo en cuenta lo que ya habíamos mencionado del potencial de membrana en reposo, el flujo de transmembrana, todos estos cambios sensoriales hacen que la célula sea como tal excitable. Y excitable no en términos meramente reproductivos, ¿sí? Es excitable porque es reactiva, ¿sí? Creo que ahí la palabra excitación es muy ambigua y muy confusa, pero cuando escuchen excitación celular quiere decir que es reactividad celular, o sea que está al pendiente, digamos, de los cambios que existen. Entonces, las células sensoriales, por ejemplo, los mecanorreceptores del gusto, del tacto, del olfato, los fotorreceptores de los ojos, son células que transducen o cambian el tipo de energía de los estímulos sensoriales mediante la generación de un potencial de membrana. Y en este caso, las células sensoriales tienen un potencial de receptor, ¿sí? O de aferencia precisamente. Las neuronas también señalan unas a otras y tienen la generación como tal de potenciales de acción. Son las células que generan mayor cantidad de potenciales de acción por excelencia. Y por último, las células musculares. Todas las células musculares tienen cambios en su potencial de membrana para aumentar la concentración intracelular de calcio, y este es el calcio lo que desencadena como tal la contracción. Bien, entonces estas son algunas de las células que pueden ser muy dependientes de los cambios de voltaje, y precisamente son los que tienen una membrana más reactiva. De aquí vamos a llegar a los términos más importantes que vamos a utilizar durante todo el curso: hiperpolarización y despolarización. Entonces, esto sí es importante que lo anoten y que se les quede siempre, porque son términos que siempre se van a ocupar en fisiología y que nos van a determinar ciertas funciones, sobre todo en las neuronas y en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. ¿Ven? Entonces, le vamos a llamar despolarización cuando un ion con carga positiva o catión fluye al interior de las células y las cargas negativas son neutralizadas, y así la membrana pierde su polaridad. Entendamos que la polaridad es que primero esté negativa y luego pasa a positivo. Eso es polaridad en este caso.
Y se dice que la membrana se despolariza o se despolarizó cuando hay un flujo de iones. Bien. Por otra parte tenemos la hiperpolarización, cuando un catión sale de la célula y el potencial de membrana se vuelve negativo, ¿sí? La salida de los iones va a hiperpolarizar a la célula y este fenómeno se le llama hiperpolarización de la membrana. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes porque ¿qué es lo que nos van a llevar? A que existan corrientes iónicas, ¿sí? La despolarización y la hiperpolarización van a tener como consecuencia generación de corrientes. Hay una corriente interna que es cuando las cargas positivas fluyen hacia una célula y generan una corriente interna. Por convención, los dispositivos de este registro, como los osciloscopios, los registradores gráficos, el electrocardiograma incluso, se configuran para medir estas corrientes internas. Y en el caso del exterior, las cargas positivas dejan la célula y producen una corriente exterior y una deflexión positiva en el dispositivo de registro. Entonces, esto nos quiere decir que hay algunos dispositivos, como el que los menciono y que vamos a ir viendo, que van a determinar la salida o la entrada de iones y nos van a dar una deflexión o un incremento o una inflexión en el registro. ¿Sí? No es nada complicado, solamente que es necesario tener este tipo de registros, pero los médicos no lo realizamos. Y ahora sí, llegamos al concepto más relevante de la clase, el potencial de acción. Este tiene muchas características y eso es lo que vamos a ver. Tiene un tamaño, tiene una forma, tiene un tiempo. Y esto va a poder variar en diferentes células según sea la necesidad. El umbral es la cantidad de energía que se necesita romper para que ese potencial de acción se forme. Hay algunos potenciales de acción que van a funcionar como de todo o nada. ¿Por qué? Porque hay algunos que solamente con iniciarse ya no hay marcha atrás y por eso se desarrolla de forma completa un potencial de acción. Existen sobretiros, que es cuando el potencial puede sobrepasar en un nivel de equilibrio, y los postpotenciales que pueden ocurrir después del potencial de acción principal. ¿Sí? Serían como unos potenciales de acción secundarios o remanentes también. Entonces empezamos con el potencial umbral. Este es un voltaje necesario para abrir determinado número de canales dependientes de sodio, de voltaje, para desencadenar un potencial de acción. Normalmente en una neurona este potencial umbral es de menos 60 milivoltios. O sea, tenemos que aplicar una carga de 60 milivoltios para que ésta pueda reaccionar. Entonces realmente es una carga muy pequeña. Sin embargo, pues es relevante porque gracias a eso se generan los potenciales de acción neuronales. Y deben de ser activados con cuidado porque si estos se forman de manera descontrolada, pues podemos tener algunas alteraciones. De aquí que vengan las enfermedades como la esclerosis o incluso la epilepsia, que se basa en este tipo de potenciales umbrales no ajustados o desajustados. La ley de todo o nada se basa en que cuando el potencial de membrana cruza el umbral, se abren para permitir la corriente masiva que va a ingresar, y con esto la membrana se despolariza en una autoperpetuación. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va realizando de forma regenerativa, o sea que va dándose una y otra vez, siempre y cuando exista un potencial de membrana. Entonces, en el caso de las bombas de sodio es de más de 61 voltios. Esto se puede parecer como a una especie de presa donde si se abre una compuerta, pues sale todo el agua. Y si no se abre, pues no sale. Entonces, así de sencillo. O entra o sale, pero no hay términos medios, ¿sí? A eso se refiere todo o nada. El sobretiro son un pico de acción del potencial que no llega a los canales de sodio, pero a menudo esta línea es hacia el interior de la célula y se carga positivamente con respecto al líquido extracelular. Entonces, eso es el sobretiro, cuando tenemos una línea que sobretira precisamente, que sobrecarga en pocas palabras. Bien, a las bombas de sodio, por supuesto. Y los potenciales son eventos transitorios
que van a ser causados por parte de canales de potasio dependientes de voltaje, y esto permite la salida de potasio, causando que se repolarice. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el sodio empieza a salir, algunos otros elementos comienzan a entrar para regular ese equilibrio de potenciales, bueno, ese equilibrio de cargas para generar un potencial de acción. Bien, ya después tendremos ahí las diferentes bombas que van a intervenir. Los potenciales de acción tienen un recorrido, y como podemos ver ahí en las tablas de imagen, empiezan en un sentido, tienen su punto culmen, su punto máximo de apertura, van disminuyendo, se repolariza y de nuevo vuelve a darse ese impulso. Es más fácil entenderlo acá porque esto se parece mucho a las imágenes del electrocardiograma, cómo es que se despolarizan algunos segmentos, y en eso se basa. En este caso es por la distribución de voltajes y la diferencia de la velocidad de conducción. Sin embargo, hay que establecer dos pasos. Primero, el inicial, cuando las neuronas disparan un potencial de acción, y en este caso vamos a tener algunos fenómenos en los cuales una célula no puede dar tantos potenciales de acción de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque pues precisamente se cansan o bueno, se sobresaturan estos canales. Después viene la propagación, que es la espiga, y comienza en un extremo de la célula y se propaga hasta 120 milisegundos hasta el otro extremo. Y hay que tener en cuenta que una célula no mide más de 50 micrómetros en algunos casos, entonces este potencial de acción es rápido, bastante rápido. Y además tienen que tener en cuenta que en este caso algunas neuronas pueden transmitir información un poco más lento, un poco más rápido según el grosor de su axón. Bueno, de su mielina también. Entonces, aquí la propagación se puede analogar a cuando tenemos un mensaje escrito en un palito, pues si quieren en una carta, ¿no? Y lo arrojamos a un destinatario, o sea, lo tiramos al aire si quieren, lo llevamos con una paloma. En este caso, la propagación va a depender mucho, además del propio mensaje, de quién lleve el mensaje, ¿sí? Cómo se estén los relevos, si es que vamos a necesitar. De hecho, se parece mucho a lo que hace Mercado Libre o Amazon con sus entregas. El paquete sale de una tienda, la tienda lo recolecta y lo manda a las centrales de Amazon o de Mercado Libre. Mercado Libre lo distribuye a sus oficinas, y las oficinas se van de nivel regional, de nivel regional se van a nivel delegacional, a las ciudades, y ya las ciudades empiezan a hacer la repartición a cada domicilio. En el caso del sistema nervioso es muy parecido. ¿Sí? Hay muy pocas señales, realmente hay muy pocas señales que vayan de forma directa desde el cerebro, desde donde se origina como tal el impulso, hasta su órgano efector. En algunos casos, pues solamente piensen desde el cerebro hasta el pie, son bastantes metros, ¿no? Bueno, en este caso algunos cuantos metros, a diferencia de los otros nervios que pueden ser algunos centímetros. Entonces tenemos que hay estaciones de relevo que nos permiten realizar pues un intercambio una continuación de estos circuitos. Evolucionalmente hablando, de forma pensada, si quieren, todas estas estaciones de relevo sirven como medidas de seguridad. No es que quieran detener el impulso de todas maneras llega. En algunos animalitos esto es a mejor de ellos porque son los animales que reaccionan más rápido, sí que tienen una reacción mucho más rápida, y esto les permite sobrevivir. En este caso, la señalización neuronal empieza con la excitación de la membrana. Esta se va a despolarizar hasta alcanzar el umbral, y una vez alcanzado el umbral, inicia el potencial de acción. Este se va a disparar para llegar a propagarse y posteriormente a lo largo del axón. Después viene un episodio de repolarización donde la neurona en este caso va a restablecer los gradientes iónicos. Entonces, esa es la señalización neuronal. Excitación, potencial de acción, propagación y recuperación. Los canales iónicos en este caso son integrales de membrana y contienen muchos poros o solamente uno, hidrófilos que se van a abrir a partir de la presencia de estos potenciales de acción. Hay algunos canales que van a tener identificación distintiva y van a tener un mecanismo muy selectivo, entonces no siempre va a ser por el mismo potencial de acción. En esto también van a variar la cantidad o va a variar la intensidad del voltaje, ¿sí? Por último tenemos canales que hay
que pueden inactivarse según la duración del potencial de acción que reciban o la estimulación que reciban. Entonces, entre más estimulación, más inactivos o más activos, en este caso más inactivos. La activación de los canales iónicos necesita regularización, por supuesto, porque si no estuvieran regulados, pues es como si no existieran y solamente fueran meros canales, ¿no? Y por eso van a tener un potencial de membrana que va a condicionar a que estos puedan estar abiertos o cerrados, respectivamente su concentración. Hay una barrera de activación que va a regular el paso a través de estos canales iónicos que funcionan como poros pero van a estar cerrados o abiertos. Entonces, en el caso de que un canal esté cerrado, no van a poder pasar o salir los iones. Cuando se activan los canales hay un cambio de conformación de estas proteínas y tal cual como si fueran compuertas se abren o se cierran permitiendo el paso de estos iones. Entonces, estos canales iónicos son altamente selectivos, no van a dejar pasar cualquier molécula, cualquier electrolito. Siempre van a pasar con un filtro que va a determinar si pueden o no llegar a pasar. Y estos filtros se van a encontrar dentro del poro, o sea, dentro de la estructura hay proteínas, hay pequeñas proteínas moléculas que regulan qué ion va a ser permeable o cuál no. Y con esto los grupos van a estar limitados con el paso del tamaño molecular sobre todo y la densidad de la carga. Entonces aquí vamos a tener que hay algunos medicamentos demasiado pesados que no van a poder pasar en pocas palabras y hay algunos otros medicamentos que son muy livianos y sí van a poder pasar. En términos ya médicos, ¿verdad? Hay algunos canales muy famosos, por ejemplo los canales de sodio, los canales de potasio, de calcio y los de cloro. Entonces hay algunos canales que no van a ser selectivos y pueden dejar pasar a dos de estos a la vez o a otros componentes a la vez. Entonces de aquí hay variedad. Pero siempre hay que tener en cuenta que los canales iónicos son selectivos, no van a dejar pasar a cualquiera. Los canales iónicos también tienen una cierta resistencia debido a que estos permiten que la corriente fluya a través de capa de lípidos. Y justamente eso es lo que es la conductancia. Cuando un canal tiene resistencia a la membrana debido a este tipo de cuestiones de corriente, y esto se puede medir con una resistencia que mide el número de iones que fluyen a través de la misma y por unidad de tiempo, a eso le vamos a llamar conductancia. O sea, la cantidad de iones que pueden pasar a través de una membrana es la conductancia. Su unidad de medida es una de las características que podemos mencionar con unidades en pico y esto se les denomina Siemens. Pero pues esto es en términos de investigación. Realmente en la medicina es muy difícil que esto lo lleguemos a realizar. También podemos tener un proceso de inactivación de los canales iónicos con las mismas compuertas por las que entraron, y esta se llama puerta de inactivación que se va a disparar después de la activación. Entonces recuerden que hay una activación y una inactivación. Esto se va a sellar cuando un poro tenga mucho flujo de iones. Se basa en una escala de tiempo que puede ir de milisegundos hasta algunos segundos, y de aquí también la importancia de conocer cada uno de estos. No es necesario que nos aprendamos de cada célula, pero sí cómo es que algunas estructuras pueden ser más resistentes o pueden tardar más en reaccionar a los cambios pues precisamente iónicos. Entonces vamos a tener algunos medicamentos que pueden afectar más rápido, otros más lento, otros por más tiempo, ¿sí? Y aquí también podemos tener la reactivación, y esto solamente se puede reactivar precisamente cuando llegue otra señalización para restablecer el tiempo. Entonces no es tan fácil que los canales iónicos estén funcionando a sus anchas. Siempre van a estar organizados, y de aquí surge la maravilla de pensar cómo es que se realizaron estas compuertas tan selectivas y tan inteligentes, ¿sí? Porque aquí no hay ninguna célula, no hay ninguna estructura cerebral que las controle. Están meramente reguladas como si fueran circuitos. Los canales iónicos van a tener un diseño común, que van a ser pues prácticamente los mismos en la mayor parte de los mamíferos. De allí que la mayor parte, desgraciadamente, de nuestros medicamentos se han probado primero en cualquier otro animalito, roedor, chimpancé, cualquier otro animal, porque la mayor parte de nosotros como mamíferos coincidimos en los canales que tenemos en nuestras membranas, y de hecho histológicamente también eso sucede. Entonces la forma más común es que sean tetrámeros, o sea son 4 unidades de moléculas que van a estar conformando ese tipo de compuertas.
Y hay variaciones de estos canales que pueden ser de 5 hasta de 6 componentes, conexones, que van a estar constituyendo precisamente estos canales. Las conexones son las estructuras moleculares que van a estar en las paredes de un tubo prácticamente, esos son los conexones. Hay subunidades en los canales iónicos que van a estar teniendo funciones en específico. Estas van a estar constituidas por dominios y en este caso en algunas literaturas los mencionan con la letra S. Entonces, con la formación de un poro, hay algunos dominios que son el S5 y el S6 que pueden formar un poro con filtro, con selectividad muy especializada. Por ejemplo, en los canales de sodio y calcio, que son dependientes de voltaje, tienen dominios incorporando 4 subunidades. Entonces, además de que son altamente selectivos, todavía tienen un filtro, que son las subunidades, que los permiten realizar una función. Y de hecho, en algunos anestésicos, este tipo de subunidades son las que tienen que ver para ver cuál es el más importante para utilizar durante una cirugía, por ejemplo. Aquí vamos a tener otro concepto importante, no tan relevante porque es muy difícil de ver, pero el diseño modular no es otra cosa más que la forma en cómo una célula se va adaptando a los potenciales de acción. Y modular porque está constituido por partes, ¿sí? Módulos, ¿sí? Precisamente. Los canales tienen un diseño modular porque tienen ciertos componentes que pueden ir variando y a eso se refiere el modular. La ventaja de esto es que son muy diversos y permiten una diversidad infinita de canales. Los que nosotros mencionamos son los más conocidos y los que siempre han estado presentes y siempre van a estar presentes prácticamente en todas las células. Pero hay muchos otros canales que van a estar constituidos de diferente manera y que van a tener, pues como ven, infinidad de funciones. Estos pueden ser adaptables. Se ha descubierto que tienen subunidades que se pueden cambiar dependiendo de las necesidades y variar el voltaje. Y también pueden ser flexibles, cambiar su selectividad o mecanismo de regulación. Entonces estamos ante un fenómeno poco estudiado, pero muy relevante al momento de estar descubriendo, por ejemplo, nuevos medicamentos o encontrar nuevas formas de curar una enfermedad. Tenemos tipos de canales iónicos, por ejemplo, los que los que se identifican en base a su selectividad iónica o a su mecanismo de activación. Por ejemplo, el de sodio, dependiente de voltaje, es necesario que exista una despolarización de membrana. ¿Para qué? Para que pueda salir el sodio o entrar el sodio. Entonces, aquí vamos a tener canales activados por voltaje, los cuales son los más frecuentes, el sodio, potasio, calcio, activados por el mismo voltaje, que los hace una familia de canales pues directamente relacionados por voltaje. De hecho, así se les llama, ¿no? Canales activados por voltaje o dependiente de voltaje o voltaje dependientes. Los canales de sodio van a estar activados por la elevación del potencial de acción, por ejemplo, en las células nerviosas musculares, que tienen una subunidad, precisamente la beta, que realiza este tipo de activación por voltaje. Los sensores van a incluir secuencias de proteínas cargadas en la región S4, que estos son los que tienen la función de sensor, ¿no? Como si fueran unos transistores en un circuito eléctrico. Hay canales que van a estar activados por ligandos y estos van a transducir señales químicas y van a realizar como tal el cambio de conformación membranosa. De estos vamos a tener los receptores cis, que son de bucle, los receptores inotrópicos de glutamato y los receptores de ATP. ¿Sí? Entonces los que necesitan un ayudante para que se abra, ¿no? Como si fuera un ayudante que va a abrir la puerta. En lugar de que sea un portón automático, aquí tenemos alguien alguien que nos ayude para abrir la puerta. La superfamilia de cis de bucle tiene receptores de acetilcolina nicotínicos, el receptor de 5-hidroxitriptamina, el receptor de gamma-aminobutírico y el receptor de glicerina. Todos estos tienen 5 unidades dispuestas alrededor de un poro central y su función pues son excitativos. Los de GABA son inhibitorios, así como los de glicina. Entonces estos receptores de membrana son muy relevantes al momento de realizar funciones en el sistema nervioso central. Como pueden ver, son excitativos o inhibitorios. Entonces, como tal, nuestro comportamiento se regula precisamente con estos receptores. Hay otros tipos de canales iónicos que entran dentro como los que veíamos de receptores de ATP o los de glutamato o los de segundo mensajero.
Los del segundo mensajero se van a abrir o cerrar en base a las respuestas de cambios de concentración de un mensajero intracelular. En este caso pueden ser proteínas G, nucleótidos o el mismo calcio. En el caso de los receptores de ATP, son plurinorreceptores P2, P2X, y estos van a ser activados por ATP, van a llevar flujo no específico de los electrolitos que están viendo ahí, sodio, potasio, calcio, cuando están abiertos. Entonces realmente no tienen cierta selectividad como los propios de cada uno de ellos. Y también hay inotrópicos de glutamato que son muy frecuentes en el sistema nervioso central, ayudan mucho en procesos de memoria y aprendizaje con receptores de cainato, nicotinamida, adenina, dinucleótido y entre otros receptores. Y con esto terminamos la segunda sesión de excitabilidad de membrana. Hay algunos conceptos un poco confusos en estas zonas, pero no es relevante para términos fisiológicos. Lo que sí es relevante es que los conozcan, o sea, sí, eso sí es relevante. Ya posteriormente ustedes pueden indagar más a profundidad, pero nos saldríamos un poco del tema. Entonces espero que les haya gustado esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente.